Buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de algo que, si llega a Prehistoria Roblox, no solo cambiaría el gameplay, sino que directamente redefiniría el respeto, el miedo y la escala dentro del juego. Hoy toca hablar de la posible llegada de los saurópodos, los verdaderos titanes del Mesozoico, criaturas que no están hechas para cazar, sino para dominar el espacio con su sola presencia. Por eso mismo, hoy hablaremos sobre cómo sería la llegada de los saurópodos a Prehistoria Roblox, qué cambios generarían en el juego, cómo afectarían al mapa y a los jugadores, qué tipo de habilidades únicas podrían traer y, finalmente, cómo podrían llegar especies concretas como Argentinosaurus, Diplodocus y Amargasaurus, cada uno con un rol distinto dentro del ecosistema. Antes de empezar con el video, les invito a unirse a la comunidad de Discord, así que pásate por ahí y deja tu like si te gusta este tipo de contenido, porque ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. ¿Cómo sería su llegada? La llegada de los saurópodos a Prehistoria no sería simplemente añadir dinosaurios grandes. Sería un cambio estructural en cómo se juega, cómo se recorre el mapa y cómo los jugadores toman decisiones. Desde el primer momento, estos dinosaurios impondrían respeto absoluto. No serían criaturas comunes que ves cada 5 minutos, sino presencias raras, lentas, gigantescas, que se sienten como eventos vivientes dentro del servidor. Ver uno a lo lejos ya sería suficiente para cambiar tu ruta, tu plan o incluso tus intenciones de seguir explorando una zona. En términos de gameplay, los saurópodos obligarían a los jugadores a pensar en verticalidad y espacio abierto. Zonas que hoy son tranquilas pasarían a sentirse peligrosas simplemente porque un saurópodo puede estar pastando ahí. No por agresividad, sino porque su tamaño convierte cualquier movimiento en una amenaza. Un paso mal dado, una cola mal calculada, un pisotón accidental, y un dinosaurio mediano podría quedar fuera de combate sin siquiera haber sido el objetivo. El mapa tendría que adaptarse sí o sí. Llegarían nuevas llanuras enormes, valles abiertos, praderas extensas y rutas amplias donde estas criaturas puedan moverse sin quedar atascadas. Senderos estrechos, bosques cerrados o montañas densas dejarían de ser lugares viables para ellos, lo que crearía zonas naturalmente seguras para criaturas pequeñas y zonas de alto riesgo dominadas por estos colosos. El simple acto de cruzar una llanura dejaría de ser algo común, porque nunca sabes si un saurópodo está cerca y si vas a quedar en medio de su camino. Para los usuarios, la experiencia también cambiaría a nivel psicológico. Los saurópodos no necesitarían cazar para ser temidos. Su respeto vendría del poder pasivo. Sería común ver grupos de carnívoros medianos rodeando a uno, esperando que se aleje o buscando errores, pero sin atreverse a atacar directamente. Esto añadiría tensión constante y escenas emergentes muy cinematográficas dentro del juego. Posibles habilidades. En cuanto a habilidades, los saurópodos no estarían pensados para ser rápidos ni agresivos, sino devastadores cuando se les provoca. El pisotón explosivo sería una de sus mecánicas centrales. Al levantar las patas delanteras y dejarlas caer con todo su peso, generarían una onda de impacto que no solo haría daño, sino que empujaría, aturdiría y desestabilizaría a todo lo que esté cerca. No sería un ataque spameable, sino una advertencia clara de que estás demasiado cerca. El ataque de cuello permitiría usar su longitud como arma. Golpes laterales, empujones frontales o barridos amplios que mantengan a raya a los enemigos. No sería un ataque letal por sí solo, pero sí una herramienta de control de espacio, perfecta para alejar amenazas sin necesidad de huir. El coletazo sería otra habilidad fundamental. Un movimiento lento pero brutal, capaz de causar daño masivo, sangrado y romper huesos en dinosaurios medianos o grandes que intenten atacar por detrás. Este ataque reforzaría la idea de que acercarse a un saurópodo sin pensar es una pésima decisión. Romper huesos encajaría perfectamente. No como un ataque activo constante, sino como un efecto secundario de golpes pesados. Un solo impacto podría reducir drásticamente la movilidad del enemigo, dejándolo vulnerable y obligándolo a retirarse. El aplastamiento sería una de las habilidades más temidas. Si un saurópodo logra posicionarse sobre un rival pequeño o mediano, podría inmovilizarlo completamente durante unos segundos, dejándolo atrapado bajo su peso. No sería un daño instantáneo, sino una sentencia lenta y desesperante. Además, podrían existir habilidades pasivas muy interesantes. Una de ellas sería intimidación masiva, reduciendo el daño o la agresividad de criaturas cercanas simplemente por su presencia.
Otra podría ser resistencia colosal, donde reciben menos daño cuanto más tiempo llevan sin moverse, representando su postura defensiva natural. Incluso una habilidad de migración lenta, donde al moverse en línea recta durante mucho tiempo consumen menos estamina, incentivando viajes largos y pausados por el mapa. Argentinosaurus. Ahora, hablando de dinosaurios concretos, el Argentinosaurus sería el máximo exponente de este concepto llevado al extremo. Su llegada al juego no sería simplemente la adición de un nuevo dinosaurio, sino un evento en sí mismo. Un dinosaurio que cambia la dinámica del servidor desde el momento en que aparece. Estamos hablando, muy probablemente, de un T6 o incluso de un nivel especial fuera de la progresión normal, algo reservado para jugadores experimentados o situaciones muy específicas. Su cantidad de vida sería absurda, muy por encima de cualquier otra criatura del mapa. No solo por balance, sino para transmitir una sensación clara. Este animal no está hecho para morir fácilmente. El daño que inflige no tendría por qué ser directo ni explosivo, sino más bien daño indirecto constante, pisotones, empujes y castigos por simple cercanía. Estar cerca de un Argentinosaurus ya sería peligroso, incluso sin que este ataque activamente. Su movilidad sería extremadamente limitada. No corre, no gira rápido, no persigue. Cada movimiento sería pesado, lento y deliberado. Esto refuerza su rol principal. No está diseñado para pelear constantemente, sino para sobrevivir. El Argentinosaurus no busca combate, el combate lo encuentra a él, y aún así casi nunca termina bien para quienes lo intentan. Ver uno en el mapa sería algo raro. No aparecería en cada servidor ni en cada partida. Y cuando aparezca, todos lo sabrían. Enfrentarlo sería prácticamente imposible sin una coordinación extrema, sacrificios y una planificación muy precisa. Incluso así, el riesgo no compensaría la recompensa. Su rol sería el de rey pasivo del ecosistema, una presencia imponente que no necesita demostrar nada. El simple hecho de existir ya influye en rutas, zonas de caza y decisiones de todo el servidor. Diplodocus. El Diplodocus, en cambio, representaría una filosofía distinta dentro del mismo grupo. Seguiría siendo enorme, imponente y claramente dominante, pero con un enfoque más activo dentro del gameplay. Sería más ágil dentro de lo que cabe para un saurópodo, sacrificando parte de la vida extrema del Argentinosaurus a cambio de mayor interacción y control del entorno. Tendría menos vida, sí, pero compensaría con un alcance impresionante gracias a su cuello y su cola. Esto le permitiría controlar grandes áreas sin necesidad de moverse demasiado. Su gameplay estaría enfocado en defensa activa, castigo constante y control de espacio, más que en simple resistencia pasiva. El Diplodocus sería ideal para jugadores que quieren imponer respeto sin convertirse en una estructura estática del mapa. Puede reaccionar, puede reposicionarse lentamente y puede castigar errores de forma más constante. Su cola podría empujar enemigos, descolocarlos o incluso lanzarlos a cierta distancia, mientras que el cuello podría usarse para ataques amplios o barridos que mantengan alejados a los depredadores. Su llegada podría introducir mecánicas nuevas como empujes prolongados, desarme de ataques coordinados y control constante del entorno. No es el rey absoluto, pero sí un guardián activo. Donde el Argentinosaurus domina por presencia, el Diplodocus domina por alcance y control. Amargasaurus. El Amargasaurus sería el más accesible de los tres, tanto en tamaño como en complejidad. Más pequeño, más rápido y mucho más reactivo. No tendría ni de lejos la vida ni el daño bruto de los otros saurópodos, pero su diseño estaría pensado para castigar el exceso de confianza. Su principal fortaleza estaría en sus espinas dorsales. Estas no solo serían un elemento visual, sino una mecánica clave de defensa. Cualquier carnívoro que ataque sin cuidado recibiría sangrado, daño reflejado o penalizaciones progresivas. No es un dinosaurio que te mata de inmediato, es uno que te desgasta, te irrita y te obliga a retirarte. El Amargasaurus sería ideal para zonas semiabiertas, donde puede usar su movilidad relativa para reposicionarse, cerrar ángulos y mantener la distancia justa. Funciona como un muro viviente que no necesita ser enorme para ser peligroso. Cada intento fallido del enemigo lo deja peor que antes. Sería el saurópodo perfecto para jugadores que quieren un estilo defensivo, pero más dinámico. No impone miedo por tamaño, sino por consecuencias. Acercarse demasiado siempre tiene un precio, y ese precio se acumula. En resumen, estas son las novedades principales. La llegada de los saurópodos no sería solo añadir dinosaurios nuevos, sino cambiar la narrativa del juego.
harían que el mundo se sienta más vivo, más peligroso y mucho más real. El mapa dejaría de ser solo un espacio de tránsito para convertirse en un ecosistema donde el tamaño, la paciencia y la presencia importan más que la velocidad o el daño directo. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que Prehistoria está listo para criaturas de este tamaño? ¿Qué saurópodo te gustaría ver primero y cómo crees que debería jugarse? Déjamelo en los comentarios, porque leo todo. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.